Y no es que tengamos línea, es que ustedes y nosotros coincidimos en que debemos ir por más sociedad y menos gobierno. Nosotros estamos planteando la creación del Consejo Económico y Social de Veracruz y de México, lo planteamos. Los que no lo han querido aplicar son el PRI y el PAN, y además tengo testimonios de que en la ley para la reforma del Estado postergaron esta acción, que por cierto en Europa ha tenido muchos y muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque en esos consejos se escucha la voz de los emprendedores, tanto empresarios como comerciantes, con sus cámaras, la voz de los trabajadores, de las instituciones de educación superior públicas y privadas, de los colegios de profesionales, de los productores rurales y de los especialistas en los temas. Esto nos da riqueza para hacer que las reformas sean previamente consensadas con la sociedad y no como han venido a galope, como se dio la ley de lista en contra de las burocracias y de los trabajadores de la educación, como se dio la reforma electoral a contrapelo de lo que puede ser una participación ciudadana. Y por cierto, en ese tema nosotros hemos venido planteando la necesidad de que el voto no sea una vez y para siempre. Si ustedes ven, se elige una autoridad a los 3 años y a los 6, y en ese ejercicio pueden incluso fallar lo que ofrecieron en campaña. Ahí nosotros proponemos revocación de mandato si la autoridad no cumple, pero también planteamos cuando las cámaras, los emprendedores o distintos sectores de la sociedad quieren hacer propuestas, que haya consulta popular, o que haya, cuando el gobierno quiere tomar decisiones que trascienden a un sexenio y afectan la economía y la vida futura, que haya un referéndum para que la sociedad se pronuncie específicamente sobre ese tema. Ya ven cómo querían sacarnos fast track la reforma petrolera para privatizar una industria que es la que soporta la economía del país hasta este momento, y que ellos lo querían hacer sin consulta a la sociedad. Afortunadamente nos atravesamos. Por cierto, aquí hay que reconocer las encuestas que teníamos, acreditaban que el 75% de los veracruzanos querían que no se privatizara el petróleo, y por eso fue tan frontal la lucha que dio Convergencia. Es decir, nosotros no vamos a imponerle a nadie un proyecto, estamos invitando a los ciudadanos que creen que es posible darle una sacudida a la economía de este país, que es posible dictar políticas públicas que alienten la inversión productiva, que es posible jugarnos del lado de los emprendedores, hombres y mujeres que creen que es posible crear empleos, para que estemos de ese lado, no en el sentido contrario de quienes quieren cada vez más darle facultades excesivas y abusivas a burocracias incompetentes, y que han permitido que crezca una burocracia que está hecha no para resolver problemas, sino para explicar por qué no se hacen las cosas. Claro. Senador, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Bueno, espacio, pero antes, siempre. mi querido Javier, No, adelante, no habla usted casi nada. con todo respeto, si no nos dan la oportunidad de que nuestras amigas y amigos veracruzanos tengan muy claro que tenemos que darle una sacudidita a Veracruz y al país, y que no se tiene que votar por los que están hundiendo a la economía de México, a quienes todavía no logran entender que la diferencia entre el PRI y el PAN es la diferencia que hay entre una malteada de fresa y una de vainilla, y quienes no logran entender que allá en el Congreso andan de madita sudada, y aquí hay una perversión de la política con tantos ataques que solamente se dan porque quieren tener un mayor número de legisladores para no perder privilegios. Yo quiero decirles que reflexionen. Esta señora que fue diputada por el PAN de aquí, ¿cuántas veces subió a la tribuna y qué propuesta hizo? No se trata nada más de llevar a gente que va a ir a levantar el voto. Precisamente por eso los invito a que reflexionen. Somos una opción diferente. Convergencia quiere un nuevo rumbo para el país. En todos los casos podemos acreditar que hemos estado a favor de los intereses de la sociedad. Así lo acredita nuestra votación en el Congreso, y por eso los invito a que el próximo 5 de julio crucen el águila de Convergencia y le demos un nuevo sentido al país. Estoy de verdad convencido de que la vía democrática con paz y estabilidad debe ser la salida. Lástima que quienes están en el poder público estén pervirtiendo tanto la política, y es ahí donde debemos llamar para que la voz de la mujer, de los jóvenes, de los adultos mayores, de los campesinos y de los obreros tomen cabal conciencia de lo que significa el futuro de Veracruz y el futuro de México. Por ello, invito a mis amigas y amigos veracruzanos a cruzar el águila de Convergencia y a votar por Jorge Domínguez Gali y por Santa Martínez Hamed
en Veracruz, Boca del Río. Muy bien. Senador, muchas gracias. Me da mucho gusto. Gracias, senador. Y aunque haya sido poco, el tiempo, Sí, lo quisimos aprovechar. Qué bueno que fue poco. Volvemos.